Buenas noches, amigas y amigos. Deseando que se encuentren muy bien. Este es un pequeño mensaje, una pequeña reacción sobre un evento muy desafortunado que hemos tenido a conocer relativo al fallecimiento, la muerte de 39 migrantes de distintas nacionalidades, hermanos hispanoamericanos, acaecida en un centro de control migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Un incendio que, si bien aún se desconocen las causas, por lo menos, ¿no? Vistas las circunstancias, los videos que ya circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales, es evidente que esta tragedia pudo haberse prevenido, esas muertes pudieron haberse evitado y, bueno, habrá que esperar las investigaciones correspondientes y hacemos votos para que las autoridades competentes y específicamente aquellas que se encargan de tutelar, vigilar y garantizar los derechos humanos, específicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realicen una diligente investigación para determinar las causas de este lamentable hecho, de esta lamentable situación. A las familias de estas personas, de distintas nacionalidades, de distintos países hermanos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, ¿no? A todas ellas nuestras condolencias y nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. México siempre se ha caracterizado por ser un país de puertas abiertas, un país que nunca le da la espalda a sus hermanos hispanos, y esta es una lamentable tragedia de la que tenemos que dar cuenta. Aunque desafortunadamente hoy día parece que estamos observando una descomposición a escala macro en diversas instituciones del Estado mexicano, ¿no? Y la política migratoria del Estado mexicano, ¿no? Es una de estas más. Llamo la atención, evidentemente, que México es Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, y no solo eso, sino que también ha reconocido la competencia del Comité Convencional compuesto de 14 personas notables, incluyendo un mexicano, el doctor Edgar Corso, forma parte del Comité de las Naciones Unidas de los Trabajadores Migratorios. Y bueno, se cuenta con las garantías adecuadas tanto en lo individual como colectivo. Para aquellos que estén familiarizados con el derecho internacional de los derechos humanos, evidentemente estamos hablando de las comunicaciones individuales, pero también de las comunicaciones interestatales. Me voy a permitir leer evidentemente solo algunos artículos de la Convención de Naciones Unidas, que fue originalmente publicada en el Diario Oficial en agosto de 1999. Y evidentemente el artículo 9 reconoce el derecho a la vida a los trabajadores migrantes y sus familias, como podemos observar. Artículo 9, lo tenemos a la mano. El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por la ley. Pero también si hacemos un contraste respecto de las garantías internacionales con las que cuenta este tratado internacional y que, insisto, el Estado mexicano es parte, pues bueno, observaremos los artículos 76 y 77 de esta Convención de Naciones Unidas. Pero específicamente solo voy a hacer referencia al artículo 76. Evidentemente es el que se refiere a las comunicaciones interestatales. El artículo 76, básicamente el numeral 1, inciso A. Artículo 76. Si un Estado parte en la presente convención considera que otro parte no está cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente convención, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado parte. El Estado parte también podrá informar al comité del asunto. Es decir, se reconoce la garantía de la comunicación interestatal cuando un Estado, vamos a decir alguno de los estados involucrados en este lamentable caso, considere que los Estados Unidos mexicanos están vulnerando sus compromisos de respetar y garantizar los derechos sustantivos previstas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Evidentemente, este es un mecanismo de acceso a la justicia internacional que debemos tener en cuenta, dado el incremento lamentable de violaciones a los derechos humanos que está sufriendo este sector de la población en vulnerabilidad. Para nadie es un secreto que actualmente las estaciones migratorias, pues bueno, se han cometido una serie de abusos y vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Día y noche se puede dar cuenta de la cantidad de personas de todas las nacionalidades, de prácticamente todos los continentes del mundo, que los Estados Unidos mexicanos, pues bueno, están viendo vulnerados sus derechos. Y aquellos que estén familiarizados incluso con las instituciones de garantía, como el juicio de amparo y específicamente amparos en materia administrativa, no me dejarán mentir la cantidad de personas migrantes que actualmente en territorio nacional están sufriendo la vulneración a sus derechos humanos, incluso a pesar de contar con la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. De a tiro por viaje, prácticamente las autoridades del Instituto Nacional de Migración son cuestionadas en estos juicios de amparo, ¿no? Y bueno, los migrantes evidentemente se ven forzados a agotar estos recursos de garantía o a bien declinar, evidentemente, desistirse
para obtener estos oficios de liberación y posteriormente abandonar el territorio nacional. Estamos ciertos que emigrar es un derecho, a ninguna persona se le debe ser desconocida un estatus nacional por el simple hecho de emigrar en busca de mejores oportunidades de vida, y esta no es una cuestión romántica, pero ciertamente estamos observando que la política migratoria del Estado mexicano ha venido complicándose en los últimos 3 4 años debido a contextos geopolíticos que son de sobra conocidos, ¿no? México está haciendo las veces de, vamos a decir, frontera exterior de los Estados Unidos de América, y ello está conduciendo a la utilización de las fuerzas del orden, específicamente, bueno, Guardia Nacional y otras autoridades, para frenar los flujos migratorios. Pero a su vez, dentro del territorio mexicano hemos encontrado, y así lo han reportado ya diversos informes de agencias internacionales, específicamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, estamos dando cuenta de que evidentemente se están cometiendo una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional. Y no solo eso, sino el contexto tan lamentable en que se dio esta situación, estos hechos acaecidos en Ciudad Juárez, pues bueno, incluyendo el análisis de la propia jurisprudencia internacional, ¿no? De las pruebas, de los videos que podemos observar y que ya son del dominio público, me parece que sí pudiera configurarse una responsabilidad internacional directa por parte de los agentes del Estado mexicano, porque tuvieron la oportunidad de haber salvaguardado la integridad y la vida misma de estas personas que lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Dicho sea de paso, entre los precedentes sobre control y el deber de prevenir, incluyendo incendios, contamos con jurisprudencia en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para aquellos que quizás estén familiarizados, hay dos casos, uno contra Venezuela del año 2020 y el más conocido que sirvió también de parámetro en el análisis de la famosa facultad de investigación del año 2009 por parte de la Suprema Corte, el caso Teruel Pacheco contra Honduras, que fue un incendio acaecido en Honduras, evidentemente en donde 107 personas en situación de reclusión perdieron la vida en un incendio. Pues bien, en este contexto podemos o podríamos considerar que ese precedente es aplicable al contexto de los lamentables hechos acaecidos en Ciudad Juárez, y habrá que esperar una diligente investigación para determinar cuáles son las responsabilidades estatales. Pero lo que no podemos vamos a decir así, lo que no podemos soslayar en estos momentos es que ha habido una serie de violaciones o increciendo violaciones de derechos humanos en contra de este sector de la población en vulnerabilidad, ¿no? Evidentemente, y hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades del Estado mexicano para que la investigación que lleve a cabo, bueno, las autoridades, ya sea tanto las fiscalías como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentren sólidamente sustentadas, ¿no? Y se determine la responsabilidad, porque de lo contrario nos enfrentaríamos nuevamente a un contexto de impunidad, y evidentemente ante el agotamiento de los recursos de jurisdicción nacional, las personas involucradas podrían intentar interponer comunicaciones individuales ante los órganos de Naciones Unidas, o bien, como hemos hecho mención, del artículo 76, una comunicación interestatal, ya sea que un tercer estado, ¿no? Ya sea que el estado venezolano, el guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño, el colombiano, consideren que el Estado mexicano está fallando en sus deberes de respeto y de garantía respecto de los derechos de las personas migrantes y sus familias. Dicho lo cual, pues bueno, aprovecho la ocasión para saludarles, deseando que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias por esta reacción que quedaba en el tintero, no quería dejar pasar, que ciertamente causa tristeza, zozobra, coraje ciertamente que este tipo de eventos tan lamentables sucedan día tras día, ¿no? Tragedia tras tragedia en el territorio nacional. Hoy desafortunadamente le tocó a nuestros hermanos hispanos migrantes, y bueno, hagamos votos para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir en territorio nacional. Sin más por el momento me despido, muchísimas gracias y libertad para todos. Bye.